Una tormenta primaveral azotaba las ventanas más altas de la Torre Carter y compañía. Ethan Carter permanecía inmóvil, con la frente apoyada en el vidrio frío, mirando hacia el resplandor inquieto de Manhattan. Para sus ojos gris acero, esta ciudad no era más que un tablero de ajedrez. Los débiles eran sacrificados temprano. A los 37 años, Ethan Carter había convertido el nombre Carter en una fuerza que Wall Street respetaba y temía. Había construido un imperio inmobiliario en la costa este a base de tratos despiadados, ambición sin descanso y una lección que protegía su imperio. El amor es una grieta en la armadura, y hasta un momento de debilidad puede destruir a un hombre. Pero la fortaleza que había edificado comenzaba a mostrar grietas que no podía ignorar. Su junta directiva, inversionistas de vieja data y fondos de pensiones conservadores, exigía tranquilidad. Los rumores sobre el multimillonario mujeriego sin vínculos familiares, sin esposa ni hijos, llenaban las columnas de chismes. Para ellos, un imperio sin heredero ni un hogar estabilizador representaba un riesgo. Querían a un director ejecutivo perfecto para las cámaras, casado, estable, respetable, una esposa que pudiera sonreír y calmar los mercados. Ethan despreciaba las apariencias, así que eligió la solución más limpia: convertir el matrimonio en otra cláusula confidencial. Sin amor, sin sorpresas, sin distracciones. Grace Miller apareció en el momento perfecto. Poseía la última franja de tierra que bloqueaba su proyecto de hotel de lujo. La investigación de antecedentes reveló que vivía al norte del estado, cerca de Albany, cuidando a una abuela moribunda. Fuerte, pero frágil en la medida justa. Perfecta para un contrato. Sin emociones complicadas, sin amenazas, solo una firma y la garantía de que su abuela recibiría la mejor atención que el dinero pudiera pagar. Un trueno lo sacó de sus pensamientos. Se volvió hacia su escritorio impecable. El contrato de matrimonio y los documentos médicos estaban listos. Solo faltaba su firma. Tocaron suavemente la puerta. Su asistente entró, con voz respetuosa pero con cautela. «Señor Carter, la señorita Grace Miller ha llegado». Ethan ajustó su corbata italiana gris, con la mirada afilada como una cuchilla. «Hazla pasar». Grace entró como una ráfaga de calor perdida entre el cristal y el acero. Su cabello castaño caía suelto sobre un abrigo gastado. Una mano apretaba la correa de su bolso, pero sus ojos no titubearon. «Gracias por recibirme», dijo con voz temblorosa pero clara como una campana. Ethan se levantó. El apretón de manos fue breve, pero el calor que sintió en la palma lo sobresaltó. Extraño, casi incómodo. Soltó como si se hubiera quemado y señaló la silla de cuero frente a él. «Por favor, señorita Miller, confío en que entiende por qué está aquí esta noche». Grace asintió. Había agotamiento en sus ojos castaños, pero también una fortaleza inquebrantable. «Lo entiendo, solo necesito una promesa, que mi abuela tendrá la mejor cirugía, la mejor atención». Ethan la miró fijamente y respondió con voz firme. «Tendrá el mejor equipo médico de Nueva York, costará lo que cueste. Doctores privados, una suite exclusiva. Yo lo cubriré todo». Deslizó los papeles hacia ella. Un contrato matrimonial pulido y blindado, como cualquier otro trato multimillonario que hubiera firmado. 3 años. Deberá acompañarme cuando sea necesario. Cenas, galas benéficas, eventos con accionistas. Será la esposa perfecta en público. Después de 3 años, podrá divorciarse si así lo desea. El cuidado de su abuela permanecerá garantizado. Grace bajó la vista hacia los papeles. Luego lo miró, cansada, pero ya sin miedo. Aceptó. Palabras simples, pero dentro del pecho blindado de Ethan Carter, algo diminuto y no deseado se agitó. El sonido débil de algo humano que aún sobrevivía bajo todo el acero y el cristal. Menos de una semana después, Grace Miller se convirtió oficialmente en la señora Ethan Carter. Sin vestido lujoso, sin beso bendecido,
Solo unas firmas frías bajo el arco de mármol del Ayuntamiento de Nueva York. Su boda llegó como una sentencia sin apelación. Ethan apareció en un traje gris impecable, camisa blanca nítida y una corbata oscura anudada perfectamente. Sus ojos se posaron en Grace por un instante y luego se alejaron, como si inspeccionara un contrato, no a una novia. Grace estaba a su lado, con las manos enguantadas temblando bajo la seda blanca. El vestido, elegido por la asistente de Ethan, era una túnica color crema, sin velo, sin ramo de novia. Todo limpio, preciso, sin espacio para soñar. Cuando el funcionario preguntó, «¿Ethan Carter, acepta usted a Grace Miller como su legítima esposa?», respondió con voz plana y hueca. «Sí». Grace respondió, con un susurro apenas audible. Sí, eso fue todo. Un par de alianzas de platino se deslizaron fríamente en sus dedos. Una foto rápida y todo terminó. Grace Miller, una chica de campo, ahora señora Carter, esposa legal de uno de los hombres más intocables de Nueva York. Salieron del ayuntamiento en silencio. Afuera, Wall Street zumbaba sin saber que Ethan Carter acababa de casarse. El chofer sostenía abierta la puerta de un lujoso coche negro. Grace subió, sujetando el dobladillo del vestido para ocultar sus manos temblorosas. Ethan se sentó a su lado, ya enviando correos desde su móvil. Todo en él seguía meticulosamente programado, intacto por el sentimiento. El coche se deslizó entre rascacielos relucientes hacia el Upper East Side, hogar del legendario Penthouse Carter. Cuando llegaron a la entrada majestuosa, Grace alzó la vista hacia la imponente fortaleza de vidrio y acero. Las puertas giratorias se abrieron ante ella hacia un mundo muy lejano al que conocía. Suelos de mármol blanco, candelabros de cristal brillando sobre su cabeza, el tenue aroma de caoba pulida y aceite de canela. Ethan no la tocó, solo hizo una señal al mayordomo. Margaret Miller tendrá la suite médica en el segundo piso. Prepárenlo todo. Grace se volvió hacia él, esperando una chispa de calidez, pero Ethan ya caminaba hacia el ascensor sin mirar atrás. Cuando las puertas se cerraron tras él, Grace entendió. Desde este momento, era su esposa solo en papel, una extraña para su corazón. Siguió a la ama de llaves, sus tacones prestados, resonando en las gruesas alfombras. Cada paso apagaba cualquier ingenuo deseo de una verdadera familia. Margaret había sido trasladada a una suite médica de última generación, con enfermeras disponibles las 24 horas. Ver a su abuela dormida, a salvo entre las máquinas, fue el único consuelo real de ese día. Grace jamás habría soñado con poder permitirse algo así. Susurró para sí misma. Al menos vale la pena. La noche de su boda, se sentó sola en una cama 4 veces más grande que toda su antigua habitación en Albany. El vestido color crema yacía cuidadosamente doblado en el armario. Ethan no vino. La puerta que conectaba su habitación con la de él permanecía cerrada. Una línea silenciosa dibujada en vidrio y acero. A las 11, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Ince, la ama de llaves de mediana edad, con compasión en los ojos. El señor Carter pide que baje a cenar. Todo está listo. Grace se recordó a sí misma que debía adaptarse a ese papel. Una esposa solo de nombre, compartiendo una mesa, nada más. El comedor, ubicado justo debajo de la terraza del ático, estaba rodeado de paredes de cristal que enmarcaban las arterias brillantes de la ciudad. Ethan estaba sentado, esperando. Su filete intacto. Leía un expediente sin levantar la vista, mientras ella tomaba asiento en silencio. Su voz rompió la quietud, los ojos aún en las páginas. Aprecio la puntualidad. Grace logró esbozar una pequeña sonrisa educada. Lo recordaré. Cenaron en silencio. El sonido del cuchillo contra el plato cortaba una tensión lo suficientemente densa como para asfixiar. Afuera, Nueva York latía con vida y rugido, pero al final de esa larga mesa blanca, solo se sentaban 2 personas, a una distancia de un brazo, separadas por un océano que ninguno se atrevía a cruzar.
Los primeros días como esposa de Ethan Carter pasaron tan lentamente como la niebla matutina de Manhattan. Grace despertaba cada mañana en una habitación 10 veces más grande que su antiguo hogar en Albany, pero cada rincón de lujo profundizaba su sensación de no pertenecer. Cada día, Ethan salía del ático antes del amanecer. Grace desayunaba sola, en una mesa para 10, ocupada solo por ella, y a veces por Ince, que permanecía en silencio en la esquina. Grace pasaba horas al lado de Margaret, leyendo en voz baja, susurrándole historias cuando abría los ojos, escondiendo su soledad detrás de suaves sonrisas. El ático se convirtió en una jaula dorada, imponente, magnífico, pero tan silencioso como un monasterio. Grace se encontraba a menudo merodeando por la biblioteca privada de Ethan, sus dedos deslizándose sobre estantes de libros de filosofía, economía y novelas románticas sin abrir. A veces se preguntaba, ¿ha amado él a alguien alguna vez? El sábado por la noche, Ethan llamó a Grace a su estudio. Estaba reclinado en su silla de cuero, la corbata floja, girando una pluma plateada entre los dedos. Asistiremos a una gala benéfica en el Hotel Plaza mañana por la noche. Vendrás conmigo. Grace se quedó helada. Era la primera vez que la llamaba con un tú tan directo, una palabra que sonó tierna, desconocida, y que la atravesó. ¿Debo preparar algo?, preguntó, su voz como una brisa tímida. Ethan solo asintió, sin más explicación. Le entregó su tarjeta negra. Consíguele un vestido y zapatos apropiados. Cuando Grace salió de la habitación, su corazón latía salvajemente. Por primera vez, saldría a su lado, vista por cientos de personas. Él la necesitaba para conquistar. La noche siguiente, el Hotel Plaza brillaba como un palacio de cristal. Grace se miraba al espejo, temblando en un vestido esmeralda que abrazaba sus curvas con una elegancia sutil. Su cabello recogido en un moño bajo, con suaves rizos rozando sus hombros. El maquillaje discreto, pero suficiente para resaltar sus cálidos ojos castaños. Ethan entró con un smoking impecable, su cabello peinado hacia atrás con precisión. Su mirada se demoró más de lo habitual, por un breve instante. Grace juraría que su pulso se detuvo bajo esa mirada. «No hables, solo sonríe cuando te lo pida», dijo él con voz baja, seca, pero su aliento rozó su piel lo suficiente como para que ella sintiera la verdad oculta detrás. La limusina los llevó al hotel. Al bajar, los flashes de las cámaras estallaron como pequeñas tormentas. La mano de Ethan se posó suavemente en su espalda, un toque lo bastante firme como para convencer al mundo de que eran la pareja perfecta durante toda la velada. Grace era como una flor dentro de una urna de cristal. Magnates, socialités y esposas de la élite de Manhattan susurraban cumplidos. Impresionante, elegante. Ethan sonreía, asentía, su mano firme en su cintura como una afirmación silenciosa. Pero solo Grace conocía el caos bajo la seda, su corazón latiendo con fuerza cada vez que Ethan se inclinaba para susurrarle instrucciones al oído, su aliento cálido, su tono extrañamente tierno, en contraste con el hombre que rara vez la miraba a los ojos durante el desayuno. A veces, ella vislumbraba a un Ethan distinto, encantador, desprotegido, incluso suavemente divertido cuando ella tropezaba con frases triviales. Los invitados la observaban como si fuera la domadora del lobo llamado Ethan Carter. De regreso en el ático, con la ciudad profundamente dormida abajo, subieron en silencio por el ascensor. El dulzor del champán aún permanecía en los labios de Grace. Ella lo miró de reojo. Su camisa blanca bajo el abrigo negro, los puños arremangados lo justo para mostrar las venas marcadas de una mano que había firmado contratos multimillonarios. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Ethan se volvió. Sus ojos se encontraron con los de ella. Por un momento, Grace imaginó que él podría tocarle la mejilla, atraerla hacia algo real, pero simplemente pasó de largo,
su voz tan suave como el viento de la noche. «Duerma bien, señora Carter». Y la puerta se cerró con un clic, una negación silenciosa. Grace se quedó frente a su propia puerta, el corazón tambaleante, los dedos temblando en el picaporte. Una fiesta lujosa, una noche bajo luces doradas, caricias que parecían demasiado reales. Pero al final, solo el silencio la volvió a recibir. En algún rincón de la torre de cristal, dos almas seguían atrapadas, unidas por una palabra llamada matrimonio, pero aún extraños, con corazones demasiado asustados para entregarse por completo o para exigir la verdad que ambos ansiaban escuchar. En los días después de la gala del Hotel Plaza, Ethan Carter trabajó más que nunca. Los titulares financieros zumbaban con noticias de su nueva fusión, el proyecto de hotel en Midtown y la misteriosa joven esposa que ahora lo acompañaba. Lo que más sorprendía a Ethan era cuán fácilmente Grace suavizaba su imagen. Durante años había sido símbolo de precisión implacable, una voz tan afilada como una cuchilla, una mente calculadora como un reloj suizo, un hombre que no dejaba espacio para el chisme. Pero desde que Grace apareció a su lado, las fotos espontáneas parecían diferentes. Sonreía, brevemente, pero de verdad, cuando ella esquivaba tímidamente las cámaras. Se inclinaba a susurrarle al oído como un esposo, no como un magnate. Cada mañana, Ethan repasaba los informes de negocios, pero sus pensamientos se quedaban atrapados en cómo Grace se enredaba en apretones de mano con ancianos multimillonarios, con ojos tímidos, pero llenos de una inocencia que ninguna actriz podía fingir. Solo Grace podía lograr eso, transformar al lobo solitario que había en él en un hombre ordinario con una esposa, y un pequeño y frágil calor al cual volver. Esa noche, Ethan no pudo dormir. Daba vueltas en la oscuridad, el corazón acelerado con la misma pesadilla que lo perseguía desde niño. Un pequeño acurrucado bajo una escalera húmeda, una puerta cerrándose de golpe, pasos que se alejaban, y el sonido de una madre que se iba sin mirar atrás. El sudor frío le cubría el cuello. Se sentó bruscamente y fue tambaleándose hasta la sala. Se sirvió un vaso de whisky fuerte para ahogar al fantasma, pero le temblaba tanto la mano que el líquido se derramó sobre el suelo pulido. Grace se despertó por el ruido ahogado. Entornó la puerta de su habitación y lo vio encorvado en el sofá, la camisa desabrochada en el cuello, una mano temblorosa en la frente. Ese era Ethan sin máscaras, sin imperio, sin mirada de acero. Solo una herida sin nombre sangrando en silencio cada noche sin sueño. Cruzó la sala sin decir palabra. Se sentó junto a él, dejando el espacio justo para que él supiera que ella estaba allí, sin pedir nada. Su mano rozó la de él, suave y firme, anclándolo al presente. Y por primera vez en muchos años, Ethan permitió que alguien presenciara el miedo que escondía tras paredes de vidrio y mármol. En ese frágil instante, la armadura de Ethan Carter se resquebrajó, y Grace comprendió que ese hombre seguía siendo un niño perdido, vagando en la oscuridad, anhelando un lugar al que pudiera creer que realmente pertenecía. Esa noche, el cielo de Nueva York desató una tormenta como si castigara a la ciudad por haber olvidado cómo temblar. El viento aullaba entre las torres de cristal, la lluvia golpeaba las ventanas altas como tambores. Grace despertó sobresaltada con un trueno. Su corazón latía con fuerza al mirar la extensión vacía de la cama a su lado. Vacía como siempre. Nunca esperaba que Ethan estuviera allí, pero a veces, en medio del silencio entre latidos, se sorprendía deseando oírle susurrar cualquier cosa que no fuera una orden o una cláusula de contrato. Se puso una bata ligera y salió descalza al pasillo. El largo corredor la envolvió en sombras y el zumbido lejano del ascensor, funcionando a esa hora maldita. Una tenue luz bajo la puerta de la biblioteca la hizo detenerse. Curiosidad y preocupación se enredaron en su pecho. Empujó la puerta con cuidado.
La habitación olía a libros antiguos y whisky fuerte. Ethan estaba de espaldas, junto a la ventana, su camisa blanca arrugada, la corbata tirada al suelo. Papeles rotos cubrían el piso como restos de una batalla. No la había notado. Sus ojos estaban clavados en el horizonte, donde los rayos surcaban el cielo. Una mano sujetaba un vaso de whisky casi vacío. «Ethan». Su voz atravesó la tormenta, suave, sin asustarlo. Él se volvió. Sus ojos tormentosos estaban inyectados en sangre. Su rostro rígido, pero sus labios temblaban, como si contuviera una confesión demasiado cruda para decir en voz alta. «Deberías dormir». Su voz era áspera, forzada. Grace se acercó con cuidado, evitando pisar los papeles destrozados. «No has dormido en días, ¿verdad?» Sabía que no era una pregunta. Había visto las ojeras, el agotamiento escondido bajo los trajes perfectamente planchados. Levantó la barbilla y susurró. «Dímelo solo una vez. Dímelo». Ethan rió. Un sonido bajo y amargo que estalló en la habitación como otro rayo. Se desplomó en el sillón de cuero, la cabeza hacia atrás. El vaso de whisky se deslizó de sus dedos y se hizo trizas contra el suelo. Todo se está derrumbando. Mis socios me traicionaron. Saben sobre este matrimonio. Lo usarán para destruirme. Grace se arrodilló, recogiendo los fragmentos con dedos temblorosos. Un pequeño corte floreció en su piel. Ethan le agarró la mano, apretándola con fuerza, como si ella pudiera desaparecer también. Por primera vez, esa mano poderosa ardía con calor, temblando contra su pulso. «No lo entenderías, Grace», susurró, los ojos fijos en la gota de sangre que se formaba en su palma. «Nunca quise ser vulnerable, pero tú me haces débil con demasiada facilidad». El corazón de Grace se rompió por completo. Le tomó el rostro entre las manos sin temer al acero en sus ojos. Ethan los cerró, su aliento temblando contra la piel de ella. Afuera la tormenta rugía, y dentro otra tormenta crecía entre ellos. Ethan la atrajo hacia sí, sus labios rozando su frente con una ligereza de pluma, una disculpa que ninguna palabra podría formar. «¿Tienes miedo de mí?», preguntó con voz áspera, desgastada. Grace negó con la cabeza, sus dedos enredándose en su cabello, anclándolo a ella. «Solo tengo miedo de que sigas alejándome». La distancia se desmoronó como una maldición rota. Ethan la besó, sin contrato, sin control, solo respiraciones entrecortadas, manos hambrientas sobre piel suave, desesperadas por esculpir su existencia en él para siempre. Cayeron juntos al suelo de la biblioteca, entre las ruinas de acuerdos destrozados. El trueno rugió afuera, pero no pudo ahogar el salvaje latido de dos corazones rindiéndose, despojados de mentiras, de juegos de poder. Esa noche, por primera vez, Ethan Carter durmió profundamente en los brazos de la única persona que nunca podría comprar, y Grace supo que había cruzado una línea de la que no habría retorno. El amanecer de Nueva York se arrastraba tras las paredes de vidrio. Grace despertó aún sintiendo el calor a su lado, algo que jamás había experimentado en todas las noches como esposa de Ethan Carter. En el suelo de la biblioteca, los contratos rasgados de la noche anterior yacían esparcidos como confeti. Se sentó, envuelta en una manta sobre la piel desnuda, observando a Ethan de pie junto a la ventana, con una camisa nueva abierta en el pecho, las marcas de la noche aún visiblemente suaves en su piel. Miraba Manhattan, ojos grises, otra tormenta privada. Grace sabía que sus momentos de ternura nunca sobrevivían al amanecer. Al acercarse y poner una mano en su hombro, Ethan no se volvió. Su voz cortó el aire, plana, despiadada. «Lo de anoche, no te confundas. Era necesario. Nada más. La traición termina ahora. Nadie puede impugnar la legitimidad de este matrimonio». Grace se congeló. Sintió como si le arrojaran agua helada por la espalda.
La dulzura, las confesiones rotas, la necesidad cruda, todo nuevamente encerrado tras muros de hierro. ¿Quieres decir que lo hiciste para proteger un contrato? Su voz tembló. Ethan se volvió, hermoso pero irreconocible. Deberías saber cuál es tu papel a estas alturas. Eres mi esposa, en papel, y ahora, en la cama. Suficiente para evitar que mis socios lo cuestionen. Grace retrocedió, las lágrimas nublando su visión. Cada palabra le cortaba el pecho. Corrió fuera de la biblioteca. La dulce noche, la tregua frágil, el calor fugaz. Todo era solo otra escena más en el interminable juego de control de Ethan. Al día siguiente, mientras Ethan trabajaba, Grace vagó por el ático, desesperada por escapar del eco de sus palabras frías. Terminó en su sala de almacenamiento, estantes llenos de contratos antiguos y títulos de propiedades. En un cajón encontró un archivo negro con su nombre, Grace Miller, informe de antecedentes. Dentro, fotos espontáneas, empujando un carrito en la tienda del barrio, recogiendo la receta de su abuela, leyendo en su porche, con fecha 6 meses antes de que Ethan entrara en su vida. Pasó las páginas, notas escritas en puntos ordenados. Señorita Miller, gentil, fácil de influenciar cuando se garantiza la seguridad financiera de su abuela. Las manos de Grace temblaban. Cada palabra rompía la imagen de Ethan que la había abrazado, que había susurrado su nombre en la oscuridad. Él la había estudiado como una inversión. O peor, la había cazado como presa. Esa noche, cuando Ethan regresó, parecía el CEO imbatible de siempre. Traje impecable, paso firme. Pero al ver a Grace en la sala con el archivo negro entre las manos, sus ojos se oscurecieron. ¿Cuándo pensabas decirme que me espiaste? Su voz se quebraba, contenida. Ethan se detuvo, respiró hondo. Grace, déjame explicarte. Number, solo respóndeme. ¿Ya me conocías antes de conocerme? ¿Sabías cada punto débil? ¿Sabías que haría cualquier cosa por mi abuela? Usaste eso para atarme a este matrimonio, ¿verdad? Ethan dio un paso más, su voz calmada como una amenaza. Necesitaba protegerme, asegurar la propiedad. No había lugar para sentimientos. Grace rió, un sonido amargo, ahogado. Te acostaste conmigo para legitimar un papeleo. Me compraste como si fuera un inmueble. Las lágrimas corrieron calientes y rápidas. Ethan intentó tocarle el hombro, pero Grace apartó su mano como si la quemara. No. Su voz era un cuchillo. No me toques. No digas mi nombre. No soy tu esposa. Soy tu firma. Nada más. Corrió a su habitación, cerró la puerta con llave. Metió su ropa en una maleta. Guardó una vieja foto con su abuela entre camisas dobladas. Las lágrimas mojaban el asa del bolso, pero sus manos no se detuvieron. Al amanecer, Ethan despertó en un silencio inquietante. Buscó en cada rincón del ático, el aroma de ella desvaneciéndose de las sábanas. Su armario, vacío. Sobre el tocador, un trozo de papel con su letra clara. Gracias por salvar a mi abuela. Me encargaré del resto de mi vida sola. Fue entonces cuando Ethan Carter, el hombre que creía poder controlar cada variable, aprendió que había perdido lo único que nunca podría recuperar. Grace dejó el ático de Ethan Carter al amanecer. El aire frío le rozaba las mejillas secas. No miró hacia atrás a las torres de cristal que atravesaban el sol de la mañana. Sus pasos se mantuvieron firmes, como si dar la vuelta hiciera desaparecer el último hilo de orgullo que le quedaba. Alquiló un pequeño apartamento en Brooklyn, en un vecindario lleno del retumbar del metro, bagels recién hechos al amanecer y jazz saliendo de los cafés de las esquinas. Volvió a ser la mujer que una vez fue. Despertaba temprano, cuidaba de su abuela, ahora instalada en un buen asilo, pagado con lo último del dinero de Ethan. Pero por las noches, al quitarse su viejo abrigo, aún sentía su sombra impresa en el colchón, respirando en cada silencio. Ethan, al despertar y descubrir que ella ya no estaba, se volvió loco de arrepentimiento. Canceló reuniones millonarias, ignoró a socios furiosos,
Condujo durante horas por las calles mojadas de Brooklyn, esperando verla en una parada de autobús, con bolsas de compras, lo que fuera. Su teléfono se llenó de mensajes sin respuesta. Grace, vuelve a casa. Lo siento. Me equivoqué. Por favor, déjame explicarte. Pero su única respuesta fue el silencio. Una semana después, Ethan se sentó junto a la cama de Margaret en el asilo. Los trabajadores lo reconocieron, lo dejaron pasar sin una palabra. Sostuvo la mano delgada de la anciana, la misma mano que alguna vez sostuvo a Grace en una casa de madera en el norte del estado. La lastimé. ¿Lo sabía? Su voz era un temblor de metal, cediendo bajo demasiado peso. Margaret se movió. Sus ojos nublados parpadearon hasta enfocarlo. Sus dedos frágiles apretaron los de él con fuerza. «Ethan, no la dejes sola». Las palabras lo atravesaron más que cualquier cláusula. Su orgullo, sus muros, sus cálculos fríos. Nada podía protegerlo ahora. Al 10º día desde la desaparición de Grace, Ethan estaba frente a una puerta descascarada en un edificio viejo de Brooklyn. Había contratado a todo un equipo para encontrarla, pero ahora, con los nudillos suspendidos sobre la madera gastada, le temblaba la mano. ¿Tenía derecho a intentar traerla de vuelta después de haberla tratado como una mercancía? Tocó 3 veces, golpes cortos, pesados como una confesión. Grace abrió. Sus ojos se agrandaron. No había miedo, ni dolor, solo una quietud como un lago después de la tormenta. Ethan, solo su nombre. Y el pecho de él se hundió. Casi cayó de rodillas, como si quisiera tomar su mano como en sus pesadillas de infancia. Solo unos minutos, por favor. Su voz se quebró. Grace se hizo a un lado. La habitación era pequeña, modesta pero limpia. Olía a ella. Una bufanda a medio tejer colgaba de una silla, una maceta de lavanda en la ventana, libros de medicina apilados junto a la cama. Ethan se quedó allí, como un ladrón de recuerdos. Grace, todo lo que hice, pensé que podía controlarlo. Tenía miedo de perderlo todo, así que te convertí en mi condición, mi cláusula. Yo no sabía cómo amar. Grace no dijo nada. Se sentó, escuchando. Pero esa noche, cada caricia, cada beso, fue real. Te rogué que creyeras mis palabras frías después porque tenía miedo. Miedo de lo real que tú te sentías. Por primera vez en su vida, Ethan Carter lloró. Las lágrimas corrieron por un rostro esculpido para el control, endurecido por negocios y traiciones. Se dejó caer de rodillas sobre el suelo desgastado de ella, el rostro enterrado en sus manos temblorosas. Lo siento, Grace. No puedo perderte. Cancelaré el contrato. Devolveré la propiedad. Solo te quiero a ti. Por favor. Grace lo miró, con lágrimas, resbalando dulces y saladas sobre sus labios. Las heridas seguían abiertas, pero sabía que solo él podía alcanzar el dolor que ella había enterrado tan profundamente. Así como solo ella se atrevía a ver al niño tembloroso, oculto bajo su armadura de acero. No prometió perdón, pero su mano se enroscó alrededor de la de él, una respuesta silenciosa. Estoy aquí, y te escucharé. Después de que Ethan se arrodilló en el suelo del apartamento de Grace en Brooklyn, ella no volvió de inmediato al ático. Necesitaba tiempo. Ethan lo entendió, y se lo dio de buena gana. Cada noche tocaba a su puerta, dejaba bolsas de comida para llevar, té de manzanilla o un libro que ella había mencionado alguna vez, sin suplicar, solo ofrendas silenciosas en su puerta antes de marcharse. Poco a poco, Grace lo dejó quedarse. Se sentaba en su pequeña mesa de madera, sorbiendo té caliente, mientras ella organizaba las pastillas de Margaret, su abuela, ahora más saludable que nunca. Volvieron a aprender a hablar como personas normales. Él le contó sobre las noches en el orfanato, sobre la promesa que su madre le susurró antes de desaparecer. Volveré por ti. Una mentira en la que esperó 30 años para creer. Ella le contó sobre noches en vela,
aterrada de que su abuela se fuera si no lograban pagar una factura del hospital. Ya no había contratos, solo verdades, abiertas, expuestas. Pero la paz se rompió antes de asentarse. La saboteadora regresó. Clara Bennett, ex asistente de Ethan y antigua amante, antes de Grace. Clara citó a Grace en una cafetería cerca del puente de Brooklyn. El cielo de otoño estaba despejado, pero sobre Grace se formaban nubes de tormenta. Clara, tan deslumbrante como siempre, sonrió con una cuchilla oculta entre los dientes. ¿Crees que lo cambiaste? No eres más que una cláusula comprada, envuelta en campo. Él volverá a mí, como siempre, y tú no tendrás nada. Las manos de Grace se apretaron alrededor de su capuchino, su voz tan calmada como el hielo. Él me eligió a mí, no a ti. ¿Qué es lo que quieres, Clara? Clara frunció el ceño y deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Fotos de Ethan y Clara enredados en una cama de hotel. Pruebas de secretos nunca confesados. Mi carta de triunfo. Aléjate en silencio y lo guardo. Si no, mañana todos los periódicos lo publican, y su empresa se derrumba. Grace tocó el sobre, el corazón hecho un nudo. Sabía que el pasado de Ethan no era limpio, pero también conocía al hombre que la esperaba cada noche, fuera de su apartamento con manzanilla en la mano. No era el depredador que Clara creía poseer. La miró, con la voz firme como acero. Estás haciendo esto porque él no te eligió. ¿No es así? Un destello de pánico cruzó los ojos de Clara, antes de que la crueldad los reemplazara. Desaparece, Grace, o míralo arder. Esa noche, Grace volvió a casa. Ethan estaba sentado fuera de su puerta, mangas remangadas, sujetando una taza de café ya fría. La miró y notó sus ojos hinchados. ¿Qué pasó? Su voz tembló. Grace le entregó el sobre sin decir nada. Ethan hojeó cada foto, vergüenza y pecados antiguos echando sal en heridas nuevas. Alzó los ojos, destruido. Grace, antes de ti. Clara fue un error, una costumbre que nunca... Su voz se quebró, como si la columna de acero que lo sostenía se rompiera al fin. Ethan cayó de rodillas en el frío suelo, las manos aferradas a su falda como un hombre que se ahoga. Grace, quemaría todo por ti, te lo juro. Grace le presionó los labios con un dedo. No necesito excusas, escúchame. Mañana te paras frente a todos, la prensa, la ciudad. Dices la verdad, sobre mí, sobre la tierra, sobre Clara. ¿Puedes hacerlo? Ethan se congeló. Toda su vida había ocultado cada debilidad, pero en los ojos de Grace encontró la única verdad por la que valía la pena perderlo todo. Asintió. A la mañana siguiente, en la sede de Carter y compañía, la prensa de Nueva York abarrotaba cada pasillo. Ethan Carter se paró tras el podio, el micrófono captando el temblor en sus manos, aferrado a su discurso. Yo, Ethan Carter, confieso que utilicé mi matrimonio como una herramienta para proteger mi riqueza. Traté a mi esposa, Grace Miller, como una cláusula contractual. Cometí errores y acepto las consecuencias. Pero no estoy aquí para salvar mi empresa. Estoy aquí para salvar a mi esposa. Abajo, Grace se mantenía oculta entre cámaras. No lloró, solo apretó sus manos con fuerza. A su lado, Clara era escoltada con esposas. La última carta del chantaje, caída. Ethan bajó del podio, ignorando a sus asistentes frenéticos. Corrió hacia Grace, tomó su mano frente a los lentes hambrientos de la ciudad. No me queda nada que perder, excepto a ti. Grace le apretó la mano, lágrimas rompiéndose en su palma. Entonces no me pierdas de nuevo. Y en ese segundo sin aliento, Ethan Carter, el hombre que creía que todo podía comprarse, finalmente aprendió que lo único que vale la pena tener es lo que se gana al dejar ir todo lo demás. El escándalo tras la confesión de Ethan Carter explotó en todos los titulares de Nueva York. Las acciones de Carter y compañía se desplomaron. Antiguos socios rondaban como tiburones oliendo sangre. Pero Ethan permaneció sereno.
porque lo único que temía perder. Ahora le sostenía la mano cada noche. Grace nunca volvió al lujoso ático en Manhattan. En cambio, alquilaron un pequeño apartamento en el Lower East Side, con un balcón rebosante de macetas de lavanda y plantas de tomate que ella misma cuidaba. El día que Ethan vendió la mayoría de sus acciones para mantener a flote la empresa, volvió a casa y encontró a Grace rodeada de libros de medicina en la sala. Ella alzó la vista y sonrió. Esa sonrisa que le recordaba que todo el dinero y el poder del mundo no valían nada, sin esos ojos mirándolo de vuelta. Un domingo tranquilo por la mañana, mientras la ciudad aún dormía, Grace le preparó un café con leche dulce, justo como a él le gustaba. Desde que compartía la vida con ella, Ethan se sentaba junto a la ventana, la taza tibia entre sus manos, la espalda apoyada contra la pared de ladrillo. Sus ojos ya no tenían acero, solo paz. «Vendí casi todo. Mi nombre ya no estará en el consejo», dijo Ethan con voz baja, pero sin arrepentimiento. Grace se acurrucó a su lado, su hombro rozando el de él. «¿Y cómo se siente?», preguntó ella. Él la miró, sonriendo suavemente, más liviano por primera vez. «No poseo nada, excepto a ti». Grace soltó una risita, inclinándose para besarle la mejilla. «Yo igual, nada nos ata, solo el amor». Esa primavera, Margaret falleció mientras dormía. Grace lloró, pero con gratitud, no con ira. Su abuela había sido cuidada hasta su último aliento. Ethan sostuvo a Grace en su regazo, dejándola sollozar sobre su hombro, en medio del campo de lavanda que ella había plantado para Margaret. Juntos se pararon junto a una tumba sencilla en Albany, despidiéndose de ella junto a su difunto esposo. Mientras descendía el ataúd, Grace apretó fuerte la mano de Ethan. Él sabía que ella ya no estaba sola, y él tampoco. Unos meses después, Ethan fundó una pequeña empresa que invertía en proyectos comunitarios locales en Brooklyn, algo que antes había despreciado como magnate corporativo. Grace terminó sus clases de enfermería y trabajaba medio tiempo en el mismo centro de cuidado donde antes había estado Margaret, cuidando a ancianos como ella. Cada tarde se sentaban en su balcón lleno de flores, bebiendo té de manzanilla, hablando de cosas triviales. ¿Maduraron los tomates? ¿Cuándo volver a Albany? ¿Cuándo soñar con un pequeño bebé Carter? Sin torres de cristal, sin limusinas esperando abajo. Solo ellos dos, lo único que ningún dinero o amenaza podría comprar ni arrebatarles. Una noche, Ethan observó a Grace quedarse dormida sobre sus apuntes, el cabello cayendo sobre la mitad de su rostro. Se inclinó y susurró. «Antes usaba el poder para mantenerte a mi lado. Ahora solo ruego que me elijas cada día». Grace se movió, sonriendo suavemente incluso dormida, y su pequeña mano buscó la de él, sujetándola con fuerza, y Ethan supo que jamás volvería a soltarla. Una mañana temprana de verano, la luz del sol se filtraba entre las macetas de lavanda en el balcón. Grace estaba sentada en la mesa de la cocina, su mano descansando suavemente sobre su vientre. Ethan, con una taza de café dulce recién hecho, le lanzó su típica sonrisa juguetona, pero se congeló al ver el brillo en sus ojos, sus labios temblando mientras formaban las palabras. «Ethan, yo...», susurró Grace, y su mano se cerró con fuerza sobre la de él. Ella respiró hondo, riendo entre lágrimas. «Vamos a tener un bebé». El café casi se le resbaló de las manos. Ethan cayó de rodillas, apoyando la frente contra su vientre, rodeándolo con los brazos como si acunara todo el cielo. Murmuró palabras que jamás imaginó decir en su orgullosa vida. «Gracias por darme una familia». Durante todos los meses del embarazo, Ethan nunca se apartó del lado de Grace. Tomaba notas meticulosas de cada cita médica, le cocinaba desayunos saludables él mismo y prohibía cada antojo que el doctor desaconsejara. Cada noche pegaba su oído a su vientre, escuchando esas pequeñas pataditas como la sinfonía más dulce que jamás conoció. Cuando entró en trabajo de parto,
Ethan le sostuvo la mano hasta empaparla de sudor y lágrimas, con más miedo en los ojos que en cualquier apuesta millonaria que haya hecho en su vida. Cuando el primer llanto de su hija llenó la habitación, él también se quebró, abrazando a su pequeña recién nacida, aún arrugada y sonrosada, contra el pecho de Grace. La primera pequeña Carter, susurró, besando la frente de Grace, y luego la cabecita de su hija. Un año después, en un dorado día de otoño, llevaron a su hija Lily a Albany para visitar la tumba de Margaret. Grace se inclinó para dejar un ramo de lavanda púrpura sobre la piedra, mientras Lily balbuceaba alegre. ¡Abuela! Ethan levantó a su hija en alto, viendo a su esposa sonreír bajo los árboles teñidos de rojo por el otoño. Sabía que ningún rascacielos podía igualar una tarde tan simple, tan plena. De vuelta en Brooklyn, el atardecer pintaba de naranja su balcón floreado. Se sentaron uno al lado del otro, Lily dormida pacíficamente en los brazos de Grace. El brazo de Ethan la envolvía con firmeza por los hombros. No hablaron. Escucharon la brisa colarse entre los tallos de lavanda, el zumbido lejano de la ciudad, y vieron al sol esconderse tras los viejos tejados de ladrillo. Y en algún lugar de ese crepúsculo, ambos supieron que ninguna tormenta volvería a separarlos jamás. Eran una familia.